decir el nombre del próximo papa. Pongamos atención a ver quién es. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum. Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Prevost. Es el norteamericano, es el cardenal. Qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum. León XIV es el nombre del Papa. León XIV y es el cardenal estadounidense, como tú dijiste, Maca. Robert Prevost. Bueno, ahí está el anuncio, entonces, que es el protodiácono Dominique Mamberti, de 73 años, que se asoma a este balcón principal de la Basílica San Pedro para anunciar al nuevo papa, que es el cardenal estadounidense Robert Prevost, que aparecía dentro de los probables papables en este cónclave. Y finalmente este cardenal toma el nombre de León XIV. Ahí estamos revisando cómo el resto de los cardenales que participaron del cónclave también se asoman a este balcón principal para anunciar que la Iglesia Católica tiene un nuevo sumo pontífice. Robert Prevost, Robert Francis Prevost, estadounidense, nacido el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, ordenado sacerdote en 1982. Tiene una especialización en matemáticas por la Universidad de Villanova, una maestría en divinidad por la Teología Católica Unión de Chicago y un doctorado en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino en Roma. Robert Prevost, misionero, estuvo en Perú en 1985 desempeñando diversos roles pastorales y formativos. Estamos viendo ahí las primeras imágenes de Robert Prevost como cardenal antes del conclave, el primer cardenal, el primer papa estadounidense. Además otro dato importante, que es que él tiene nacionalidad peruana. Ayer ya lo comentábamos, habla muy bien español. Él había llegado a Perú en una misión en 1985, solo 3 años después de haberse ordenado sacerdote. Regresó después para dirigir el seminario agustiniano de la ciudad de Trujillo. Estuvo ahí durante 10 años, gran parte de su magisterio lo ha realizado en Perú. De hecho, mucho se hablaba que algunos lo consideraban más peruano que, estadounidense. Estamos cerca, uno argentino, uno peruano, el próximo nos toca. Bueno, a propósito de eso, formó parte de la Conferencia Episcopal Peruana, como decía Sol, entre el 2018 y el 2023. Fue administrador apostólico también del Callao, que es la provincia portuaria más cercana, anexa, podríamos decir, a Lima, entre el 2020 y 2021. Conoce muy bien el continente y probablemente también se pueda considerar, ¿no?, que podría ser un continuador del legado que deja el Papa Francisco. Maca, no sé si nos escuchas, ¿cómo se han tomado ahí en la Plaza San Pedro este nombramiento, este anuncio? Vamos a retomar con ella en los próximos segundos. Se escucharon vítores, ahí está. Este es el nuevo Papa, a quien ve en pantalla, León XIV, Robert Prevost, que ya había sonado como uno de los papables, naturalizado desde el 2015 como peruano en Chiclayo. O sea, tiene DNI peruano vigente. Así es, tiene DNI peruano, por lo tanto en Latinoamérica también nos imaginamos en Perú habrá muchísimas reacciones en las diócesis donde estuvo realizando su misión Robert Prevost, de 69 años, conocido por su carácter afable, su enfoque más bien moderado y también una trayectoria en la Iglesia que ha estado marcado por importantes roles, también muchos logros, pero también una historia en Perú que tiene que ver con una denuncia hecha por una organización de encubrir denuncias de presuntos abusos sexuales contra 2 sacerdotes en Chiclayo, que dirigió hasta 2023 cuando es llamado a Roma. Esas acusaciones fueron negadas por la diócesis peruana, dichas que fueron absolutamente falsas, según dijo también la diócesis en ese entonces, luego de una investigación que realizaron diversas entidades en Perú. Ese es el perfil
que se menciona a través de todo el mundo del cardenal Robert Prevost, a partir de ahora el Papa León XIV. Claro, dicen que su carácter afable, su enfoque moderado fueron cualidades que fueron fundamentales en su ascenso dentro de la jerarquía eclesiástica, pero además también para asumir estos roles de liderazgo en la Iglesia, como tú decías, Sole, tiene que ver con su formación académica, que es bien impresionante, ¿eh? Tiene varios títulos: Ciencias Matemáticas en Villanova, Maestría en Divinidad en la Universidad Católica de Chicago, una licenciatura y un doctorado de Derecho Canónico en la Universidad de Santo Tomás de Aquino en Roma, etcétera. Robert Francis Prevost Martínez es su nombre completo, 69 años, tiene el nuevo Papa y está entre los cardenales que habían sido nombrados por el Papa Francisco en 2023. El Papa ya lo había nombrado también prefecto de dicasterio para los obispos, que es el órgano que está encargado de la selección y el nombramiento de los obispos, mientras estamos esperando conocer cuál va a ser el primer mensaje que él va a entregar ya como Papa electo. Maca, te tenemos. Ayer, ¿te acuerdas que cuando estábamos hablando de los favoritos, más allá de los nombres que ya venimos hace varios días escuchando, tú decías que precisamente el nombre de Robert Prevost había estado cobrando fuerza en los últimos días? Exactamente, y les conté cuáles eran sus características, cuál era su historia, y de alguna manera se fue perfilando como candidato a pesar de que no era de los favoritos al momento de iniciar el cónclave. Y ya en las últimas horas, después de las congregaciones generales de cardenales, empezó a sonar el nombre del cardenal Prevost. Había muchos que ponían en duda que los cardenales y el cónclave decidieran poner un papa norteamericano, conociendo además el poder que tiene Estados Unidos y además el liderazgo de Donald Trump que se ha ejercido a nivel internacional, además darle un papa a Estados Unidos. Pero fíjate que nos decían los especialistas que el cónclave no tiene consideraciones ni de países, ni de regiones, ni de edad, y finalmente parece que así ha sido, porque esa, que es una consideración más bien política que religiosa, no fue tomada en cuenta por los cardenales, y finalmente han decidido que el arzobispo de Chicago, el cardenal Robert Prevost, sea el próximo papa. La historia del cardenal Prevost es una historia muy interesante. Él es agustino. Se repite, igual que Francisco, que no son cardenales que vienen de ser diocesanos, sino que son de una orden religiosa. Y esto le da una impronta muy especial, la orden de los agustinos, que además tienen una característica muy sencilla, al igual que lo era Francisco, que era de la orden de los jesuitas. Y él